El mantenimiento es uno de los pilares del mundo industrializado en el que vivimos hoy en día. Durante la revolución industrial, cuando la industria aún se empezaba a desarrollar, este concepto aún estaba en su infancia. Las máquinas en ese entonces eran muy simples comparadas a las de hoy en día. Si una máquina fallaba, simplemente se despejaba la falla o se reemplazaba la máquina. No eran tan complejas en realidad. No fue hasta tiempo después que las máquinas se volvieron más complejas, que reemplazarla o eliminar la falla no era tan sencillo. Se requería de otro método en el que se pudiera conseguir que esa máquina vuelva a trabajar. Es así como surgió el concepto del mantenimiento. Bien, yo les voy a hablar acerca del TPM. El TPM se enfoca en el mantenimiento proactivo y preventivo para maximizar la eficiencia operativa del equipo. La T se refiere a total, donde deben de participar todos los miembros de una empresa. La P para productivo, acciones eficientes y mejora permanente. La M es para mantenimiento, mantener un buen estado los equipos. Y el TPM tiene como finalidad la compatibilidad, la disponibilidad y la flexibilidad. Con el TPM se pretende llegar al concepto cero, el cual consiste en cero accidentes, cero desperdicios, cero tiempos muertos, cero defectos y cero contaminación. También en el TPM nos encontramos las 6 grandes pérdidas, que serían fallos en el equipo, puestas a puntos y ajustes de las máquinas, marchas en vacío, velocidad de operación reducida, defectos en el proceso que producen pérdidas proactivas al tener que rehacer o reparar partes. También tenemos pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha en vacío y periodo de prueba, etc. Bien, en un ejemplo tenemos que el TPM fue aplicado en una empresa de galletas donde se reduce la demora en los tiempos muertos de entrega y en los tiempos muertos de la maquinaria. La empresa presentaba problemas de flujo que generaban exceso de inventario, fallas de calidad, demora en tiempos de entrega y tiempos muertos de su maquinaria. La implementación del TPM resultó en un uso más eficiente de las maquinarias y en la liberación de un uso efectivo. Los resultados que obtuvieron fue: la producción tuvo un incremento general del 30%, hubo una reducción del 40% en tiempos muertos en la maquinaria, se redujo un 27% la mano de obra y se redujo un 40% en mermas. Buenas tardes, ingenieros. Mantenimiento correctivo. Fue el primer concepto que surgió de mantenimiento. Esto significaba reparar algo que se abrió. Por lo tanto, podemos decir que el mantenimiento correctivo es reparar o reemplazar las piezas dañadas por el tiempo o por algún esfuerzo físico ocasionado en que se rompan. Como tal, podemos decir que el mantenimiento correctivo se puede enfocar a la maquinaria en general o cosas muy sencillas. Las ventajas del mantenimiento correctivo es que puedes darlos ahorrando presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Si se descompone el CNC, solamente reemplazas las piezas que se descompusieron o que se averiaron, pero no hay que dar otro mantenimiento. Reparas lo que se dañó solamente. La desventaja de esto es que recortas la vida útil de la máquina. ¿A qué me refiero con esto? A que si te va a durar 10 años, si solamente das mantenimientos correctivos, vas a recortarla posiblemente a la mitad y te dure solamente 5 años. Otra ventaja es que reduces o disminuyes los tiempos perdidos por paros. Cuando se para la máquina es porque se le va a dar un mantenimiento, entonces recortas esos tiempos. Pero la desventaja de esto es que no sabes en qué momento te puede fallar la máquina. Puede fallarte a media de producción o puede fallarte a final de producción. Nunca se sabe y esa es una de las desventajas. Pero bueno, continuamos con los ejemplos. Continuemos con los ejemplos. En la industria podemos ver que hay mantenimiento correctivo cuando se rompen las correas o poleas de las líneas de producción. ¿Qué hacen? Las reemplazan por nuevas. O las piezas igual. Si llegan a romper cuando son de plástico o se desgastan por el tiempo y las reemplazan por otras nuevas. Un ejemplo cotidiano es nuestra impresora. Cuando se acaba la tinta hay que cambiar el cartucho o rellenar los cartuchos de tinta, y así es de tanque. Entonces, ¿qué le estás haciendo? Estás reparando la falla al momento.
con un mantenimiento correctivo. Muy bien, empezamos definiendo lo que es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es aquel que se aplica de oficio, en donde se hace una revisión periódica al equipo que estemos utilizando. Es importante señalar que el objetivo del mantenimiento preventivo es evitar llegar a un mantenimiento correctivo. Esto quiere decir que se detectan los inicios de una pequeña falla y se tienen que corregir para que no se convierta en un problema más grave que afecte a la máquina o al equipo que estemos utilizando. Y obviamente para evitar corregir estos errores. Este mantenimiento tiene una gran importancia dentro de la industria, ya que minimiza los fallos que conduzcan a pérdidas de producción o a problemas de seguridad, además de que extienden la vida útil de su maquinaria. Un ejemplo en la industria, por ejemplo en una empresa manufacturera donde existan tornos convencionales, como parte del mantenimiento preventivo sería revisar las brocas cada cierto tiempo, que no estén quemadas, que no estén rayadas, así como las mangueras de lubricación, esto para que no se desgasten y no se quemen mucho las brocas. Asimismo, este mantenimiento tiene un impacto en nuestra vida cotidiana, ya que como anteriormente dije, alarga la vida útil de nuestros aparatos, de nuestros equipos. Un ejemplo en la vida cotidiana sería, por ejemplo, nuestro coche, revisar el aire de las llantas, checar los niveles de aceite, llevarle a hacer su ajuste, su afinación, su alineación y balanceo, o su cambio de aceite. Ese sería un ejemplo en la vida cotidiana. Y bueno, dicho esto, podemos concluir que el mantenimiento preventivo es importante tanto para la industria como para la vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Castillo Bando y a continuación explicaré un poco acerca del mantenimiento predictivo y de la importancia de aplicarlo en la vida cotidiana y dentro de la industria. El mantenimiento predictivo es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos de los equipos y procesos, de modo que puedan solucionarse antes de que aparezca la falla. Si una máquina falla, las repercusiones negativas, tanto a nivel servicio como a nivel financiero, para una empresa puede ser enorme. Por ello, cada vez más compañías apuestan por el mantenimiento predictivo, con el objetivo de anticiparse a los errores. La implementación de este mantenimiento se basa en el seguimiento del estado de los equipos y así avisar a los técnicos de los próximos fallos. El mantenimiento predictivo cuenta con tres componentes principales. En el primero, los sensores y los dispositivos conectados e instalados en las máquinas que envían datos sobre el estado y el rendimiento de la máquina en tiempo real. En el segundo, las soluciones de software y el almacenamiento en la nube permiten aplicar la minería de datos y así recopilar y analizar estas enormes cantidades de datos usando ciertas aplicaciones. En el tercero, los modelos predictivos se alimentan de los datos procesados y utilizan tecnologías y de aprendizaje automático para establecer patrones y comparaciones y elaborar predicciones de fallos para programar el mantenimiento antes de que la falla ocurra. Ahora bien, las técnicas de mantenimiento predictivo utilizadas en la industria incluyen el análisis de vibraciones de aceite, también acústicos, test de infrarrojos o imágenes térmicas y el análisis de circuitos del motor. Consideremos que desde hace años dentro de la industria es de alta importancia llevar a cabo un buen mantenimiento. Por ejemplo, en las locomotoras de vapor del siglo XIX requerían de un mantenimiento constante. La lubricación manual, los operarios deberían recorrer las partes móviles cada pocos kilómetros y detectar cuáles necesitaban aceite. Era imprescindible para evitar que se calentaran. La maquinaria usada en el transporte actualmente es más sofisticada, pero el mantenimiento sigue siendo necesario para evitar averías, y como en las antiguas locomotoras es más rentable detectar los fallos con anticipación
Al realizar esta labor es a lo que nos ayuda el mantenimiento predictivo. Otro tipo de mantenimiento es el RCM, Reliability Centered Maintenance, o mantenimiento centrado en la confiabilidad. El RCM surgió en conjunto a los primeros aviones jet de uso comercial, los cuales tenían una tasa de accidentes muy alta. Por lo tanto se desarrolló el RCM, ya que no se podía llegar a la parte del mantenimiento correctivo después de una falla, la cual podía poner en riesgo vidas humanas. Simplemente esto no era permitible. El RCM se enfoca en el mantenimiento preventivo y el predictivo, no en el mantenimiento correctivo. Hoy en día el RCM todavía se usa en dicha industria, pero también se utiliza en la industria nuclear, tanto civil como militar. Cabe destacar que en el RCM se repiten dos subtipos de mantenimiento respecto al TPM. Muy bien, voy a hablarles acerca del mantenimiento reactivo. Ok, el mantenimiento reactivo, también conocido como mantenimiento de averías, es un tipo de mantenimiento correctivo, el cual entra en funcionamiento a partir de las fallas inesperadas de la maquinaria. Generalmente se utiliza cuando los materiales o incluso las piezas de la maquinaria son desechables, ya que estos no pueden ser reparados y se opta por ser sustituidos, ya que son más fáciles de conseguir. Un ejemplo claro son los fusibles, las bombillas, las baterías y objetos de corta vida útil. Ok, este tipo de mantenimiento tiene sus ventajas. La número 1 es que utiliza un mínimo de mano de obra. La segunda es que resulta cómodo siempre y cuando la seguridad no se ve afectada. La tercera es que otorga una gran reducción en los costos de mantenimiento. Tengo que comentarles que aquí existen dos tipos de mantenimiento principal. El número 1 es el mantenimiento hasta el fallo. Este se planifica, pues se tiene previsto que el activo falle en cualquier momento. Y este enfoque hace que los costos de mantenimiento sean reducidos, pues se retrasa el mantenimiento hasta que el activo entregue toda su vida útil, o de lo contrario se rompa. El segundo es el mantenimiento de emergencia. Este tipo de mantenimiento es llevado a cabo en casos de emergencia, cuando los equipos dejan de funcionar de forma repentina o incluso fallan de la nada, por lo cual deben ser cambiados o reparados de forma inmediata, o sustituidos de ser el caso. Este es crucial, ya que afecta a la seguridad de la empresa y a los procesos de operación comercial. Muy bien, un ejemplo de la industria es cuando hay una interrupción en el suministro eléctrico en las instalaciones. Para esto se cuenta con una planta suministradora de energía, la cual entra en acción en casos de apagones. Y el segundo ejemplo es un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí les puedo mencionar que cuando fallan los bombillos en nuestras casas, de forma repentina, se ponen en acción, ya que estos son desechables y los podemos sustituir de una forma de inmediata. El mantenimiento proactivo es una estrategia de mantenimiento cuyo objetivo es determinar la causa raíz de las fallas en los equipos para corregirlas antes de que causen más problemas y provoquen avería en las máquinas. La aplicación de un mantenimiento proactivo en el lugar de trabajo puede impulsar la productividad, maximizar el uso de los activos y contribuir a la seguridad en el lugar de trabajo. El mantenimiento proactivo es importante por tres razones principales. La primera es porque aumenta la productividad al garantizar que los equipos tengan un rendimiento óptimo y que las operaciones continúen sin interrupciones no programadas debidas a fallos o averías en los equipos y otros problemas imprevistos. La segunda es que maximiza el uso de los activos de las empresas, asegurándose de que se utilicen bien dentro de su vida útil prevista, minimizando la necesidad de adquirir una nueva. La tercera es que nos ayuda a mantener la seguridad en el lugar de trabajo, asegurándose de que los equipos y otros activos no causen accidentes debido al mal funcionamiento, las fallas o a las averías. Bueno, mi nombre es Enrique Rega y a continuación les voy a platicar de lo que es el análisis en tiempo real o el mantenimiento predictivo. Como menciona su propio nombre, este busca predecir las posibles fallas que tenga un proceso o una máquina. Esto lo hace midiendo los siguientes parámetros principalmente, los cuales son las vibraciones mecánicas, el ultrasonido emitido, la calidad del lubricante, las partículas de desgaste en el lubricante o la termografía de la máquina. Esto utiliza el Internet de las Cosas para poder enviar todos los datos analizados a una base de datos. Y esto lo hace mediante una conexión a la nube, una conexión LAN o una conexión WLAN. Se empezó a implementar principalmente con la industria 4.0 como una forma de mejorar el tipo de mantenimiento.
Para establecer este tipo de mantenimiento se necesitan 4 pasos. El primero es crear los límites o las líneas de base, es decir, en qué parámetros nos va a alertar de que estamos en un posible fallo o en un posible desgaste de la máquina. La segunda es la instalación de los sensores a la base de datos mediante el Internet de las cosas, como se mencionó anteriormente. Y la tercera es que esta base de datos esté conectada a una gestión de mantenimiento asistida por computadora o a un panel de control remoto. La cuarta sería utilizar los parámetros para analizar en qué momentos se va a requerir utilizar el mantenimiento. Esto se hace mediante algoritmos los cuales determinan qué información es útil y qué información no es útil para determinar una posible falla o un posible error dentro del proceso. Un ejemplo de este tipo de mantenimiento podría ser en la industria un horno que tenga que fundir acero, por así decirlo, el cual tiene que estar a una temperatura adecuada para evitar la oxidación del acero y evitar pérdidas del material. Mientras tanto, un ejemplo en la vida real podría ser el uso de los ventiladores de un procesador de una computadora, los cuales al determinar una elevación de temperatura activarán los propios ventiladores o aumentarán la velocidad de los propios ventiladores para poder así mantener el procesador a una temperatura adecuada y evitar un fallo.